Bien. Les pido, por favor, déjenme curar o morir en mi casa. Les agradezco mucho. Bien, gracias, señor Alejandro Toledo. Esto es parte del alegato final del expresidente Alejandro Toledo. El juicio comenzó hace un año, estamos a menos de una semana de que se conozca cuál será la sentencia que se le impondrá por el caso Interoceánica. Pero esta noche vamos a recordar cuáles fueron los momentos en los que Toledo estuvo a punto de quebrarse frente a la sala cuando pedía, como hemos visto, morir en su casa. Él tiene una enfermedad, tiene cáncer, pero además seguía repitiendo que es inocente. El hombre que en su momento encabezó, fue el protagonista de la Marcha de los Cuatro Suyos. Recordemos, en los momentos en que se conocía el copamiento de las instituciones y la corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori, con las maniobras de Vladimiro Montesinos, Toledo aparecía encabezando esta marcha como el paladín de la lucha contra la corrupción. ¿Qué pasó después? Ha sido el protagonista de el mayor pago de un soborno en el caso Lavallato. El testimonio de su amigo, hoy fallecido, Joseph Maiman, finalmente fue lapidario para Toledo. Hoy Toledo se aferra a la versión de que no sabe a dónde fue a parar el dinero y que Maiman sería el único responsable que fue a la tumba con el secreto. Sin embargo, el fiscal ha demostrado, o por lo menos considera haber probado, que la ruta del dinero lleva hasta Alejandro Toledo, a su familia y a una serie de compras inmobiliarias. Vamos a recordar un poco en qué ha consistido este juicio, cómo así vamos llegando al final después de una larga espera. Además, recordamos que Toledo tuvo que ser extraditado porque pasó mucho tiempo en los Estados Unidos a través del informe de Igor Malca para conocer además cuáles son los cargos que se le imputan por este caso en particular. Que yo soy inocente. Misma frase, otro expresidente que la usa ante un tribunal de justicia a punto de ser sentenciado. No hay tiempo para más intervenciones en el juicio por el caso Interoceánica, tramos 2 y 3. La cuenta regresiva para conocer el destino de Alejandro Toledo ha comenzado y él se ha jugado el todo por el todo. Por favor, déjenme curar o morir en mi casa. Ha acabado un año de proceso judicial iniciado tras la extradición del exmandatario de Estados Unidos en abril del año pasado. La Fiscalía pide para él 20 años y 6 meses de prisión. Se le acusa de haber cobrado más de 30 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht para beneficiarla con la concesión de la obra. Nunca hice ningún arreglo con el señor Barata, mucho menos con el señor Maiman. Según el Ministerio Público, su amigo, el desaparecido Joseph Maiman, fue quien habría recibido el dinero a través de sus empresas. Toledo niega que esos fondos hayan llegado a sus manos. Lo cierto es que ha admitido que Maiman pagó parte de la hipoteca de su casa de Camacho. El inicio del fin del ex jefe de Estado se dio en 2013, cuando se descubrió que la madre de Elian Karp, Eva Fernenbuch, había comprado al contado una casa en Las Casuarinas valorizada en unos 4 millones de dólares. Luego aparecieron la oficina, 3 estacionamientos y un depósito en la Torre Omega, en Surco. Para justificarlo, el expresidente se remontó a la Segunda Guerra Mundial. Ella es una sobreviviente del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Ha perdido 3 generaciones. Luego se supo que todo se hizo a través de una offshore, Ecoteva, por lo que también rendirán cuentas en otro proceso en curso, su esposa, su suegra y él mismo si se amplía su extradición. En el caso Interoceánica se le acusa de los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Nosotros postulamos la absolución de mi patrocinado de todos los cargos. Nosotros consideramos que la conducta del señor Alejandro Toledo no ha tenido ningún indicio de antijuricidad. Otras 4 personas están también procesadas por este caso, entre ellas Avidanón, además de 3 empresas como terceros civiles responsables. La sala que los juzga anunció que dará un adelanto de la sentencia el próximo lunes 21 de octubre a las 2 de la tarde. Así como Alberto Fujimori en su momento, Alejandro Toledo apeló por un lado a reclamar o exponer su inocencia. Dijo, soy inocente. Inevitablemente nos recordó la misma frase expresada por Alberto Fujimori en su momento. Y por otro lado, también refiriéndose a su estado de salud, pidió ir a su casa a morir.
de imponérsele una pena de 20 años, tomando en cuenta que él es un hombre de 80 y pico años, la situación, por supuesto, es seria para el expresidente. Pero durante su última intervención frente a la sala, volvió a repetir otro de esos recursos y argumentos que también traía de cuando en cuando mientras gobernó el Perú. Dijo que era un error estadístico y habló así. De todo corazón, hasta este instante no entiendo por qué estoy involucrado en esto. Sé que fue por un idealismo que no me arrepiento. Soy el resultado de un error estadístico. He tenido la fortuna de tener éxito en el mundo. No es mi mérito. Soy el resultado de un error estadístico. Pero les pido por favor que hagan justicia. Alejandro Toledo repetía en campaña antes de hacerse de la presidencia que era un error estadístico. De hecho, la historia del hombre humilde, del niño de Cabana, que luego llegó a estudiar a una de las universidades más prestigiosas en los Estados Unidos como Stanford, calzaba perfectamente con esa historia. De ahí que él repitiera que era un error estadístico, porque no todos los niños que nacen en su condición tienen las mismas oportunidades que Alejandro Toledo tuvo. Pero además volvió a hablar del amor por su país, particularmente para las personas andinas o selváticas, y dijo que ese amor lo había llevado ante los tribunales. Pero no entiendo que el amor por mi país, particularmente para las personas de extracción andina o selvática, que eso me traiga aquí. No fue, evidentemente, el amor por esa población andina o selvática lo que lo ha llevado a Alejandro Toledo a enfrentar a un jurado que está a punto de condenarlo, según entendemos. Lo que lo ha llevado fue, como repetíamos, de todos los casos que investigó el equipo especial Lavallato, ¿acaso este fue el más redondo? Porque se siguió la pista del dinero. Toledo nunca pudo explicar de dónde había salido el dinero para las compras millonarias de inmuebles por parte incluso de su suegra. O le había prestado dinero la suegra o le había prestado el dinero Joseph Maiman. Luego se supo de un depósito. Habló Barata, confirmó el depósito para Joseph Maiman. Vamos a estar atentos, pero él también hizo una suerte de recopilación de sus promesas presidenciales y casi atribuyó a su condición de expresidente, empeñoso en el amor a la patria y en las medidas que habría adoptado o los logros de su gobierno a la situación que enfrenta. Cumplí con lo que me comprometí. Invertí en la nutrición, la salud y la educación y le doblé el sueldo a los maestros, a las enfermeras. Y con todo respeto, le doblamos los sueldos a los jueces y fiscales. Cuando ganaban 12,000 soles, lo incrementamos a 24,000 soles, tratando de encontrar justicia para los pobres. A ver, Alejandro Toledo, además, hay que decirlo, fue uno de los impulsores durante su gobierno de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero separemos las cosas. Los méritos o logros durante su gobierno no tienen nada que ver ni limpian cualquier acto de corrupción que el expresidente haya cometido. Triste final para un personaje que pudo pasar a la historia como el presidente que se rebelaba contra la corrupción y que nos demostraba todavía podíamos tener autoridades transparentes, limpias, honestas. Dejamos el tema de Alejandro Toledo y nos abocamos ahora a lo que está pasando con la Policía Nacional, porque la inseguridad, la ola criminal, está tomando también como víctimas a los policías. El caso de un policía en Barrios Altos que murió acribillado
por un grupo de delincuentes. Él estaba trabajando, era parte de una brigada especial, trabajaba como civil para hacer trabajo de inteligencia, entendemos, y de pronto fue víctima, descubierto y acribillado y murió. Vemos la nota. Nos hemos convertido en la ciudad de la furia. Un efectivo policial que ha sido abatido. Nadie está a salvo, ni los vecinos, ni tampoco la propia ley. Y es que este hombre que cae de su moto no es otro que un policía que fue acribillado de al menos 4 balazos en el corazón de Barrios Altos. Los pocos testigos van en su auxilio, pero nada se pudo hacer. El AMPA volvió a ganar. Gente, acaban de matar a un terno acá en Guadalí con Manuel Pardo, tengan cuidado, bro. El cadáver del suboficial de tercera, Renzo López Reyes, quedó tendido en el cruce del jirón Manuel Pardo con el jirón Guamalíes, muy cerca a la avenida Bancay. En medio de la conmoción y el caos, los colegas de la víctima lograron montar un operativo y atraparon a 2 sospechosos. Horas después lograron intervenir a un tercer sujeto identificado como Aarón Giancarlo Lozano Manríquez en una vivienda de la zona de Rizo en Lince. Según informó la policía, su ubicación fue descubierta gracias a la geolocalización de las conversaciones que mantenía con los 2 primeros detenidos. En su poder se encontraron mensajes donde le decían que se mueva del lugar, así como videos del crimen en Barrios Altos. Se sabe que la víctima era miembro de la Brigada Especial contra el Crimen, pero también tenía algunas denuncias. En el 2015 fue denunciado por agredir a una policía al ser intervenido por manejar moto en estado de ebriedad. Asimismo, en el 2022, este suboficial fue acusado de haber realizado un parte policial falso para ingresar a una casa sin orden judicial y favorecer a un sujeto denunciado por su hermana. Mientras tanto, las investigaciones continúan para saber cuáles fueron los móviles de este crimen, pues se desconoce si Renzo Reyes estaba en su día de franco o se encontraba en pleno trabajo de inteligencia. Es el segundo día consecutivo que damos cuenta de ataques a policías, la muerte de este suboficial hoy de apenas 30 años, ¿no?, a manos de delincuentes. Es el segundo día. La pregunta es válida. Al margen de los antecedentes y la historia personal de los efectivos, en este caso él era parte de un equipo especial y estaba investigando a una organización criminal. La pregunta al ministro del Interior es ¿qué está pasando con la policía? Al punto de que ayer comentábamos con ustedes, el premier Adrián Sen ha dicho, si esto no se llega a controlar, no descarto evaluar que se invierte el papel y que entonces las Fuerzas Armadas pasen a la vigilancia de las calles. ¿Es un riesgo esto? ¿Es reconocer que nuestra policía simplemente no da más? El ministro del Interior, señores, tendría que haber dado ya un paso al costado. Porque él dijo, día 19 del estado de emergencia y vamos sumando ya 23 asesinatos. Todos los días les daremos cuenta de la información. Porque, 23 asesinatos, más de 1 por día, en lo que va del estado de emergencia. Hay medidas que simplemente no se toman y que el estado de emergencia permitiría adoptar. No hay capacidad, no hay recursos, no hay estrategia. Vamos, sin embargo, ahora a ocuparnos del Congreso, porque si esto va así en el Ejecutivo, en el Congreso, donde se ha pedido con insistencia que repiensen, deroguen, analicen si esta ley, la 32-118, la nueva ley de crimen organizado, debilita la lucha, ¿no?, contra las organizaciones criminales, el Congreso finalmente habría hecho algunos pequeños cambios. Pero, por ejemplo, en el tema de los allanamientos, que se ha criticado porque tendría que estar el abogado, presente la persona responsable o investigada en la casa, y esto dilataría finalmente los operativos, se mantuvo en sus 13. El Congreso se mantuvo en sus 13. Este ha sido el tercer pleno para tocar. A estas alturas ya el tema está en otra cosa. Lo dejaron ahí, todavía no hay una toma de decisión. Hoy estaban hablando de si se censuraba o no al ministro Arista. Así dejamos el pleno. Pero ahí va la nota sobre lo que ocurre y cómo deshoja Margaritas el Congreso para finalmente tomar una postura sobre estas cuestionadas normas. El Perú se desangra.
La calle se calienta y hay demandas ciudadanas directas al Congreso, como la derogación de la ley de crimen organizado. El Parlamento, sin embargo, simplemente... Por ello, lo solicitado, señor presidente, acepto el cuarto intermedio. Cuarto intermedio es la herramienta parlamentaria más usada últimamente para interrumpir o suspender el debate sobre la polémica norma que redefinió lo que son organizaciones criminales, delitos y procedimientos como los allanamientos. Esto se necesita con cabeza fría. Acá no se necesita de imponer de intereses de grupos, de intereses de personas. El legislativo solo busca tiempo y dilatar una posición ya sentada que no dará su brazo a torcer. No habrá derogatoria, si acaso modificaciones a lo ya aprobado. El miércoles el Pleno se convocó por tercera vez para abordar temas de seguridad ciudadana y por la mañana no se llegó a acuerdos. Tampoco en otro espinoso asunto, la llamada ley de terrorismo urbano. La sesión comenzaba con somnolencia y con quejas. El texto sustitutorio alcanzado a los congresistas no era el que se había consensuado en la Junta de Portavoces, lo que causó, primero, advertencia. Planteo que nos autoconvoquemos inmediatamente a la Comisión de Justicia y tratemos el nuevo texto sustitutorio y, si es posible, la censura del presidente, señor presidente. Luego se materializó la moción de censura para Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia. Tardaron mucho menos que para similar iniciativa contra el cuestionado Juan José Santibáñez, a pesar de la delincuencia en las calles. Nuestra moción de censura contra el ministro del Interior tiene ya alrededor de 19 firmas. No sé qué está esperando este Congreso para devolverle la responsabilidad a quien desde un principio no ha hecho absolutamente nada. Dejar en manos de las Fuerzas Armadas el control interno del país es un as bajo la manga que ha sacado el gobierno, que es visto no con malos ojos en el Congreso. Pero creo que las Fuerzas Armadas no pueden estar encerrados en sus cuarteles mientras hay una situación compleja. Las Fuerzas Armadas pueden ayudar a resguardar edificios, infraestructura crítica, caminos, edificios, ¿no? Durante la tarde se aprobó el tema del terrorismo urbano, ahora llamado criminalidad sistemática. Karina Reina Farge está en el Congreso de la República y nos cuenta lo que ocurre en este instante allí. Adelante, Karina, buenas noches. Muy buenas noches, Návila. Efectivamente, lo que acaba de suceder hace tan solo minutos es que se rechazó la moción de censura en contra del ministro de Economía, José Arista. No, si bien es cierto, fue bastante polémico el hecho de que algunos congresistas hace aproximadamente 2 horas comenzaran a retirar su firma de esta moción de censura. También se decidió por parte de la mesa directiva continuar con el debate, ¿no? Y luego someter a votación esta moción de censura. Se necesitaban 66 votos a favor y solo se alcanzaron 37. Hubo 54 en contra. Por ello no se alcanzó a censurar al ministro de Economía, José Arista. Ahora, con respecto al tema que nos atañe, ¿no? Al tema que hemos estado tratando en el programa más temprano, cuando se reanuda el Pleno, lo primero que se hace pues es votar con respecto a esta ley del crimen organizado, ¿no? Y fue aprobado con 81 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones. Cabe resaltar que en el caso de esta ley se exoneró de segunda votación. Tú bien lo decías, Mávila, uno de los, digamos, de los ítems que se ha respetado es que se eliminó la exigencia de contar con un abogado particular cuando se dan los allanamientos en las viviendas, ¿no? Este texto sustitutorio mantiene también la definición de crimen organizado como, digamos, como una estructura compleja compuesta por 3 o más personas, ¿no? Y también hay que resaltar el hecho de que se aprobó dictar como mínimo 5 años de prisión, ¿no?, para aquellos que cometan los presuntos delitos de extorsión, secuestro, sicariato, ¿no? Porque lo que se busca ahí, ¿no?, es obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de un orden material, que es lo que señala la ley. Es un poco complicado también entender el hecho
y lo decía la nota de nuestro compañero Igor Malca, porque también está pues esta nueva ley que sí va a pasar a una segunda votación dentro de 7 días, que es la de criminalidad sistemática, que también se había denominado en algún momento terrorismo urbano. Claro. Es lo que llama la atención, pero esa es una ley que se va a votar por segunda vez dentro de 7 días, o sea, en el pleno de la próxima semana, Mávila. Así es, Karina, te escuchamos con atención. Son normas polémicas. Cuando uno consulta con los juristas encuentra opiniones contrastadas también, pero lo que nos llama la atención mientras te escuchamos es la ausencia de los congresistas en el Parlamento, ¿no? Se supone que los plenos debían ser ya presenciales, es decir, la virtualidad. ¿Hace cuánto acabó la pandemia? La verdad, bastante tiempo, ¿no? Pero los señores congresistas continúan ahí que a larga distancia. Sí, y quería mostrarte, por ejemplo, y este es el ejemplo de que continúa dándose la virtualidad. Si vemos la pantalla, justo nos cambiaron la pantalla, parece que saben de lo que estamos hablando, Mávila, porque yo quería mostrarte que en la pantalla han marcado la asistencia la gran mayoría de congresistas. Entonces queríamos hacer un poco la comparación con Leonardo Dávila de los congresistas que marcan la asistencia, ¿no? Y los que vemos finalmente aquí sentados en los escaños del Pleno del Congreso de la República, ¿no? Mira, los podríamos contar rápidamente, ¿no? Está el congresista Bermejo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a mi derecha, y si vamos para mi izquierda, ¿no? Bueno, la congresista Norma Yarro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no más de 20. Dicen que una imagen, Karina, está la pantalla, mira, vale más. Y mira la asistencia. Sí. Claro. Ahí vemos la diferencia entre la pantalla que han marcado asistencia con lo que la cantidad de congresistas que están aquí sentados. Viendo, claro, como si el debate fuera poco importante, ¿no? Los temas que se discuten ahí, la participación, para eso se les paga a los señores parlamentarios, para que participen, para que representen a la ciudadanía, pero... Gracias, Karina, por la información. Regresamos contigo en cualquier momento si es que el asunto se pone interesante y hay novedades desde el Parlamento. Vamos a hablar ahora de la presidenta Dina Boluarte, porque, a propósito de todo lo que está ocurriendo, hoy comentábamos el hecho ya no de que acumule días sin hablar a la prensa, sino que en los últimos días, cuando hemos visto crímenes tan atroces como lo ocurrido, por ejemplo, con este profesor en Ate, la presidenta simplemente no se ha pronunciado. Sale el premier Adrián Sen, ella en la agenda no exhibe mayor actividad, no sabemos en qué ocupa su tiempo. La presidenta Boluarte, tenemos aquí en la cuenta de X de la presidencia, ha reportado que participó de forma virtual, ojo, en el Foro Mundial de la Alimentación con 2024 en Roma. El Foro Mundial de la Alimentación, porque ha sido el Día de la Alimentación a propósito de la emergencia alimentaria que hay en nuestro país. Ha destacado que la lucha contra el hambre y la desnutrición es una prioridad para el Perú. Pero hoy el Congreso estuvo así de censurar al ministro Arista, a poco antes de APEC. Y la presidenta no dijo nada, ni pidió al Congreso colaboración, ni advirtió de la gravedad de la situación si quería respaldar a su ministro. No dijo nada. Tampoco dijo nada cuando de pronto caen los policías a manos de los delincuentes. Tampoco se solidariza. Y la Constitución es clara, nos hemos tomado la molestia aquí. Punto 3 sobre todo, no vamos a leerle todo, pero a ver, ¿qué dice la Constitución que le corresponde hacer a la presidenta? No es simplemente estar en la virtualidad. Dice dirigir la política general del gobierno. Y 4, velar por el orden interno. Me pregunto yo, Dina Boluarte, ¿dirige la política general? ¿Dirige la política general del gobierno? Y otra cosa, ¿vela por el orden interno cuando ni siquiera se pronuncia ante lo que está ocurriendo? Mandan al señor Adrián Sen a que invente excusas y a que entre en contradicciones con otros ministros. Pero bueno, vamos a presentarles a continuación una nota que ha preparado Igor Malca, porque mientras tanto seguimos esperando que la presidenta, que es nuestra representante, ella representa al Estado, ¿no? Representa dentro y fuera de la República. Mientras ella está en silencio, en cura de silencio, la policía se enfrenta a la Fiscalía, se enfrenta al Poder Judicial y todo termina en un caos y en un desorden que realmente no nos está llevando a nada. En las calles hay todos los días conflictos violentos.
Pero la madre de todas las batallas está en el propio Estado. Enfrentamientos que, si bien no llegan a extremos, son el combustible de los primeros. Si las constituciones no sirven para nada, sálvese quien pueda, y el que aplica su autoridad es el más fuerte. En más de una ocasión, la policía ha dado golpes a la delincuencia, pero el Ministerio Público parece jugar su propio partido, causando lógica molestia. Es comenzar a denunciar a los fiscales que están comprometidos y defendiendo los derechos, en este caso, de los delincuentes. Fiscalía y Policía Nacional están enfrentadas por la ley que modificó el Código Procesal Penal. La norma le devuelve la facultad de hacer investigaciones preliminares a los agentes policiales. El despacho del fiscal de la Nación ha asegurado que se cumplirá la misma mientras se resuelve la acción de inconstitucionalidad ya interpuesta. Sin embargo, días atrás, la Junta de Fiscales de Lima Centro decidió no acatar la ley y ceñirse a la Carta Magna. La Constitución estipula un derecho de insurgencia. Ningún ciudadano peruano está obligado a acatar órdenes contrarias al orden democrático, constitucional. El lunes, el Ministerio Público emitió un reglamento interno para cumplir con la norma, a pesar de la posición de los mencionados fiscales. Deberían ser destituidos todos, porque no es posible que un fiscal no quiera aplicar la ley. La ley será mala o buena, pero no pueden dejar de aplicar la ley. Un factor que se ha vuelto clave en este lustro es el Congreso, del que debería ser el primer poder del Estado. Han emanado leyes polémicas, la de organización criminal, por ejemplo. Los hombres de leyes están en la obligación ético, moral y como patriotas de defender la Constitución, más aún si estas órdenes responden a un interés político para generarse impunidad ante la Administración de Justicia. Si la autoridad, no el hombre de la calle, la autoridad no quiere aplicar las leyes del Parlamento, entonces en este país no hay Estado de Derecho, simplemente hay la ley de la selva. Por si fuera poco, varios jueces supremos han solicitado la convocatoria a una sala plena urgente. Esto porque se cuestionan también leyes y proyectos que se consideran podrían vulnerar la independencia de poderes, instituciones tutelares enfrentadas, cada una con intereses que no son precisamente los ciudadanos. En este río revuelto gana la criminalidad, la de motos y disparos y la de saco y corbata. Un pequeño y rapidísimo apunte sobre la nota que nos ha presentado Igor Malca. Lo que está ocurriendo, a ver, se da esta norma polémica del crimen organizado y de pronto los jueces tienen que empezar a aplicarla. Víctor Andrés García Belaúnde dice la ley está hecha para obedecerla. El juez Cheque, sin embargo, el día de hoy ha considerado que esa ley es inconstitucional, que la Constitución está aquí y las leyes están debajo, y que es inconstitucional y por lo tanto él, con la discrecionalidad que le otorga la Constitución, no la va a aplicar en el caso Guayquis en la sombra, que sí estaría comprendido como una organización criminal. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Quiénes se están beneficiando y apelando a los efectos, acogiéndose a esta norma? Hacemos una pausa en el programa, pero cuando regresemos, la verdad es que tenemos... Muy bien, estamos de vuelta para contarles del caso de esta mujer que llega a la rampa del Hospital Undarico Roca de Salud en Villa El Salvador. ¿No? Llega para pedir que la atiendan porque está a punto de dar a luz. El video que están ustedes viendo, que está detrás mío aquí en la pantalla gigante, de hecho, obviamente hemos evitado mostrar algún detalle que pueda afectar la intimidad de esta señora, pero queda registrado que la señora da a luz en la calle. ¿No? Ahí se ve algunas personas atendiéndolas, los testigos, que algunos se han pronunciado, han dicho que ella no fue atendida porque parecía no estaba asegurada en el salud. Era el SIS y no el salud. Y ustedes ya saben lo que ocurre, esto no es novedad. El sistema de salud tiene serias deficiencias. Pero, bueno, la señora finalmente dio a luz, ¿no? La atendieron a raíz de los pedidos y de lo que se había exigido ahí. Y vamos a ver cuál ha sido la historia antes de presentarles, cuando termine la nota, la versión que ella luego dio, para que ustedes saquen sus propias conclusiones y tengan su propio juicio también. Veamos primero la nota. Es el llanto de una bebé llegando al mundo en la peor de las condiciones. ¿Cómo la pueden dejar parada ahí? Yo la he visto a esa señora hace rato llorando.
Una mujer no resistió más a la labor de parto y dio a luz en el pasadizo de este hospital de salud en Villa El Salvador. Totalmente a la intemperie, la madre de familia tuvo que ser acostada por los demás pacientes en el piso, al lado de la imagen de Santa Rosa de Lima. Este hombre que vemos en estos videos aseguró que al ver la inacción del personal médico, actuó y ayudó a sujetar al recién nacido, que había quedado atrapado dentro del pantalón de su progenitora. ¿Qué clase de doctores puede haber acá? El hecho fue duramente criticado por los pacientes que presenciaron la escena. Están sentadas ahí conversando, no pueden venir corriendo. ¿Qué clase de personal es esto? Toda la vida lo mismo. Uno ruega por emergencia y no nos atiende. Enfermeras y médicos salieron a atender a la emergencia y posteriormente ingresaron al área de hospitalización a la madre y a su bebé. Según informó E-Salud en este comunicado, la paciente no era asegurada y, según señala, llegó a las puertas del hospital Hulda Rico Roca con signos de dolor abdominal. Además, agregaron que la mujer afirmó no saber que estaba embarazada. Finalmente mencionaron que el recién nacido junto a su madre se encuentran estables y en observación. Muy bien, ahí tenían ustedes además el comunicado de salud, pero escuchemos qué es lo que dijo la protagonista de esta historia poco después. Vinieron así a cargarme, llevarme, atenderme rápido. Y en el otro que habla un señor dice que ha estado varias horas, eso sí es re mentira. Nunca ha estado varias horas, ni siquiera me ha visto el señor ni me conoció. Yo llegué aquí a partir de la noche, eso será así a partir de las 7 y algo, no sé bien exactamente, pero sí fue noche. 10, 15 minutos estaba ahí más, y yo no hablo con nadie. Yo prácticamente como vi gente, solamente mi reacción fue ponerme en un lugar, apoyarme y nada más. Con nadie, nunca hablé con nadie, con ninguna de la gente, ni con un vigilante, nada. Y no sabía. Gracias a Dios mi bebé salió bien y yo también estoy bien por la reacción de que me escucharon y a la vez por la reacción de los enfermeros. A ver, la señora dice que no esperó muchas horas, de alguna manera trata de decir, no, la verdad no se portaron tan mal como se ha dicho, pero las imágenes son bastante elocuentes. Sorprende, sí, que por ejemplo diga que no sabía que estaba embarazada. Sorprende, porque ella llegó con labor de parto. Además, un dolor abdominal puede ser cualquier otra cosa, pero igual ameritar una atención inmediata. Es el testimonio de ella, está el comunicado de salud, pero la verdad no terminamos del todo satisfechos con las justificaciones que se han dado. Esta es una opinión, luego de escucharla a ella y de leer el comunicado. En lo particular creo que ahí ella trata de llevar la fiesta en paz, pero las imágenes fueron muy delicadas y prácticamente contaron la historia por sí solas. Muy bien, otro tema del que hay que hablar el día de hoy tiene que ver con la supuesta captura de un líder terrorista en el Braen, porque así circuló la noticia en las primeras horas del día. Correcto, cayó Quispe Palomino, el número 2 de Sendero Luminoso. La noticia se fue desdibujando conforme pasaron las horas. Especialistas empezaron a aclarar de quién se trataba. Pues no era el número 2 de Sendero Luminoso, era una persona que, en efecto, hermano de los Quispe Palomino, pero de acuerdo, por ejemplo, al señor Pedro Yaranga, que es un estudioso del fenómeno del terrorismo en nuestro país y de cómo se encuentra hoy incluso Sendero Luminoso, cómo se convirtió prácticamente en un grupo armado del narcotráfico, él dice que este personaje, Iván Quispe Palomino, ya había cumplido incluso una condena y había sido hasta desertor en su momento de Sendero Luminoso. Entonces parece que inflaron un poco más la noticia en este caso porque no era ese 2, sino, a ver, esto además no ocurrió en un operativo, sino en un control de identidad, como verán a continuación. Una captura que fue anunciada con bombos y platillos. Así informaba el Ministerio del Interior y el haber dado un durísimo golpe al terrorismo, casi la captura del siglo. Cayó Iván Quispe Palomino, uno de los cabecillas de Sendero Luminoso. En la fotografía se ve a un hombre rendido, escoltado por 2 policías, quien fue atrapado en los alrededores del tren eléctrico en San Juan del Lurigancho durante el operativo Génesis de la policía.
Pero esta detención fue analizado bajo la lupa de expertos en temas de terrorismo. Uno de ellos, Pedro Yaranga, quien indicó que la información dada por el Ministerio del Interior no era exacta. Iván Quispe Palomino es hermano menor de los Quispe Palomino, pero retirado de la organización terrorista hace varios años. Se retiró junto a su hermana Melania Quispe Palomino. Es falso que sea el número 2 de la organización. Mientras que Jaime Antezana calificó esta captura como un psicosocial. Lo único que le queda a un ministro que no tiene nada que mostrar, un psicosocial. Esto es el psicosocial más grosero que estemos asistiendo en este gobierno. De la ola de críticas, el Ministerio del Interior emitió un comunicado señalando que Quispe Palomino tenía 3 requisitorios vigentes por el delito de terrorismo agravado del 2013, 2015 y 2016. Además, señalaron que el intervenido proporcionó un documento de identidad que no era el suyo, por lo que se presume que tiene doble identidad. Para ello presentaron esta requisitoria a nombre de Iván Quispe Palomino. Sin embargo, los datos del DNI que figuran en el documento no corresponden al detenido, según ficha RENIEC. Se sabe que el detenido estuvo preso durante una década acusado de terrorismo, pero en el 2005 encontró su libertad y, según entendidos, era considerado como un traidor en las filas subversivas. Ahora es el turno de ser reconocida con medalla, diploma y demás. Pero a propósito de este caso de Andrés Hurtado, hace unos días comentábamos con ustedes extrañas compras y ventas de vehículos en las empresas. Y tenemos algunas fichas también que ha conseguido nuestra unidad de investigación, como por ejemplo esta de la compra de un auto a $18,000 en el año 2005. 2005, la empresa es, acá está Viperusac, ¿no? Le compra por $18,000 un vehículo. Ahí está el notario que certifica la compra, perfecto. En 2005, el mismo año, ¿no? La Auto Corea, que es otra empresa, ¿no? Compra esta misma movilidad, ¿no? Le compra a Viperú este mismo vehículo por $12,000. $6,000 menos, ¿no? Raro. Pero más raro aún es que 12 años después, Andrés Hurtado, como persona natural, pagara $500 por el auto. Es decir, el auto costó originalmente, claro, hay una depreciación, vamos, pero empezó en $18,000, luego a través de otra empresa el precio ya baja, $12,000, pero en el mismo año, además, pierde $6,000 de valor. Y luego, ya mucho tiempo después, así como para que nadie se dé cuenta, Andrés Hurtado, como persona natural, adquiere el mismo vehículo a $500 en el año 2017. Ahí va, seguimos nosotros tras la pista de estas compras y ventas bastante extrañas que forman parte del expediente. Tenemos ahora información sobre lo que está ocurriendo con el puente. En Mesa Redonda, miles de comerciantes del conglomerado Mesa Redonda han marchado al Congreso en contra de esta famosa ley 32180. Esta es la 31980, es otra ley polémica que otorga a la Municipalidad de Lima a reducir de 600 rubros a solo 4, dice artesanía, alimentos, librerías y hoteles. Las actividades, por supuesto, en el conglomerado comercial. Esto significa, por ejemplo, que quienes venden juguetes, piñatas, globos para fiestas infantiles, electrodomésticos, ya no podrían operar, ya no podrían trabajar allí, lo que generaría una pérdida de 100.000 empleos. Este es el motivo de la movilización. Esto para ellos va a tener un impacto económico devastador. Viene la temporada de fiestas, además, ¿no? Los comerciantes de 180 galerías han exigido la modificación de este plan maestro en horas de la tarde. La municipalidad, sin embargo, emitió un comunicado en el que señaló que las licencias de funcionamiento otorgadas antes de la dación de la ley 31980 mantienen su condición de indeterminada. Es decir, todo lo que fue anterior a la ley permanece. En consecuencia, no limitaría, dice la municipalidad, el derecho a trabajar de las personas que realicen actividades comerciales. Empezaría a regir de aquí en adelante. También no ha modificado los rubros comerciales autorizados ni se reducirá a 4, como dice la norma. Anunciaron que también están revisando la ordenanza 2195 para flexibilizar los giros compatibles en el centro histórico, dentro del plan maestro.
Muy bien, vamos a ir a la pausa y regresamos con una nueva de aquellas geniales propuestas que surgen en el Congreso de la República. En nuestro Congreso de la República proponen que todos los peruanos, todos, absolutamente todos, mayores de 18 años, que no estudian ni trabajan, se vayan directo al servicio militar. Los detalles cuando regresemos, pero también la salud mental de Donald Trump bajo la lupa a pocas semanas de la elección presidencial en los Estados Unidos. 51 años, hablábamos de esto hace 2 días nada más, que no trabajan ni estudian en el Perú, pues vayan a participar del servicio militar voluntario. Pero surge otra idea hoy que dice, ya no solo los que tienen 18 a 51, no, para todos. Es decir, 18 hasta, tienes 80 años, ¿no? 18 a 51 primero, esa fue la propuesta inicial. Vean la nota. Más de 1,5 millones de jóvenes peruanos están en calidad de nini. Ni estudian ni trabajan. La solución para el Congreso, servicio militar obligatorio. No, eso sí no puede ser una solución. Están quienes lo ven como castigo. ¿Tú estudias? No, yo terminé mis estudios, yo estoy trabajando. Estás trabajando. Si no estuvieras trabajando, de frente al ejército. Del ejército, lo peor sería para mí. Los que no se deciden. O sea, para mí, está bien y mal. Y quienes ya lo vivieron, así que piensan que es lo mejor. Bacán. Yo hice servicio militar obligatorio. A mí todavía me elevaron, todavía a mí. Tener el criterio de un servicio militar para vagos que no estudian o no trabajan no sería muy exacto. Más que corregirlo de alguna manera, lo estarías formando como una especie de caudillo, según mi punto de vista. El proyecto de ley de la autoría de la congresista Noelia Herrera de Renovación Popular busca incluir a hombres y mujeres entre 18 y 51 años y, como vemos, ya causa polémica. En muchos países es obligatorio y, bueno, vemos el surgimiento de otros países, ¿no? Y el desarrollo. Bueno, no creo que sea una solución, pero de repente sí puede ayudar a que mantener a jóvenes ocupados y que aprendan algo más. Quedarían exentos de la medida aquellos que tengan algún problema de salud que les impida realizar actividades físicas o estudiantes de instituciones reconocidas que estén cursando estudios superiores o técnicos. Estoy en contra, porque algunos jóvenes se están preparando para la universidad como UNI, San Marcos, y ellos no son considerados parte de jóvenes que estudian formalmente en una universidad. Bueno, eso está bien, ¿no? De alguna otra manera le están dando la oportunidad de hacer algo por su vida. Los nini actualmente representan el 20.1% de la población juvenil en el Perú. El 44.4% se concentra entre los jóvenes de 15 a 19 años, el 29.5% en jóvenes de 20 a 24 años y el 26.1% en los jóvenes de 25 a 29 años. El servicio militar requiere de personas con ciertas capacidades físicas, psicológicas, capacidades para desarrollar valores morales como la disciplina. El coronel del ejército peruano en retiro, Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI, enfatiza en la capacidad mental y física que deben tener los reclutados. Si el proyecto de ley incluye también a personas de hasta 51 años, las condiciones físicas y mentales no serían las mismas. Es posible que existan muy buenas intenciones, pero si no hay asesores preparados en el sector defensa o personas involucradas con la dinámica de lo que es, por ejemplo, el servicio militar, entonces se puede caer tal vez en lo que podría ser una banalidad de querer integrar al servicio militar a personas que tienen dificultades de integración social. Eso es muy complicado. ¿Estrategia o reacción reactiva? No es cuestión de buscar una solución momentánea de un momento a otro, sino para poder solucionar el problema se tiene que buscar cuál es el conflicto de raíz. Lo cierto es que si aún en estado de emergencia el ejército no basta para frenar la avanzada criminal, con más cantidad y no necesariamente más calidad, la medida quedaría en letra muerta. A ver, ese fue el proyecto original, pero al congresista Edwin Martínez le pareció que era importante no discriminar a los mayores de 51 años y que por lo tanto, a partir de los 18 en adelante,
todo aquel peruano que no estudie ni trabaje debería ser reclutado, ir al servicio militar de manera obligatoria. Así van las cosas y los intereses y las preocupaciones en el Congreso de la República, que parecen no entender nada de nada. En lugar de preocuparse de la generación del empleo y de que los chicos accedan a educación de calidad, están pensando en solucionar estos problemas enviando a todo mundo a los cuarteles militares. La verdad es atroz lo que pasa en el Congreso y el desconocimiento de cómo funcionan las cosas en el